9 de la mañana con 5 minutos. El viernes el gobierno ingresó nuevas indicaciones a la ley corta de ISAPRE, ¿cierto? Que busca aterrizar la devolución de los montos cobrados en exceso a los cotizantes del sistema ISAPRE. Esto según el primer fallo de la Corte Suprema por tabla de factores. Después hubo otro fallo, el de la prima GES. Bueno, es decir, lo que exigió como pago por sobre lo que establece la tabla única de factores, ¿cierto? Que estaba vigente desde 2019. Hace unos meses la deuda se había calculado en $1.000 millones por parte del gobierno, porque la inicial, ¿cierto?, de la superintendencia fue 1.400, después de la comisión de expertos que asesoró al Senado bajó a 460, el gobierno en la ley corta la cifró en $1.000 millones, pero ayer la superintendencia de salud actualizó ese monto a $1.180 millones, y todo eso mientras sigue el debate en torno a la viabilidad de la industria. Así es que para hablar sobre esta situación y la situación actual de la salud privada, nos acompaña Rodrigo Julio, presidente de la Federación Médica de Chile. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Constanza Gabriela, por la invitación. Quiero aclarar un poco qué es la Federación Médica. Por favor. La Federación Médica es una federación de asociaciones médicas de salud privada, no es un colegio médico paralelo. Eso me importa mucho decirlo, digamos. Nosotros efectivamente somos autónomos del colegio médico, pero la mayoría de nuestros médicos están colegiados y seguimos reconociendo el colegio médico como el órgano que representa a los médicos en general en el país. No hay un quiebre en el gremio. No es que ustedes se separen, digamos, porque igual la federación es relativamente nueva, ¿cierto? ¿Tiene cuánto? ¿2 años? No, un año. Recién cumplimos ya. Un año de existencia. Estamos de cumpleaños el 10 de enero. Ya, pero claro, Entonces, uno pensaría que se forman a raíz de que el colegio médico tiene una cierta postura o asume una cierta postura en la discusión. Un cierto énfasis en la discusión de la reforma a la salud y sobre todo de la crisis de las ISAPRES. No, mira, la federación nosotros empezamos a trabajar para tener una cierta representación por parte de los médicos que trabajan en salud privada desde el año 2016. Estábamos buscando alguna fórmula que no compitiera con el colegio médico, pero que sí permitiera hacer la representación de los médicos que trabajan en salud privada. El colegio médico, históricamente, la representación que tiene, la estructura del colegio médico es más bien territorial. Y ha sido bien difícil que las áreas de dedicación queden representadas con derecho a voz y voto dentro del colegio médico, que es un tema que se ha ido tocando progresivamente en la medida que han avanzado las distintas presidencias. Pero claro, el tema era que los médicos que trabajamos en salud privada estructuralmente no teníamos representación dentro del colegio médico, pero esto venía de mucho antes de la existencia de la crisis, digamos. O sea, esto, como les digo, empezó a gestarse el año 2016 buscando alguna fórmula, y la fórmula que encontramos era, para no competir por afiliados con el colegio médico, quienes se afilian a nuestra federación son asociaciones legalmente constituidas en cada uno de los centros privados de salud, asociaciones gremiales, cooperativas, etcétera, que son las que se afilian finalmente. Es decir, los afiliados a la federación son asociaciones, y a su vez, dentro de esas asociaciones hay médicos, digamos. Claro, y todas esas asociaciones son o existen, digamos, en la salud privada, o sea, o en clínica o en un centro médico del mundo de la salud privada. Asociación de Médicos de Clínica Indisa, Asociación Médica de Clínica Santa María, Asociación Médica de Clínica Dávila, Clínica Alemana, etcétera. Ahora, Rodrigo, ¿cuál es el objetivo de la federación? Me imagino que nacen también con metas o temáticas. Es necesario, sí, claro. Exacto. Por supuesto, o sea, dentro del colegio médico ha costado, efectivamente, la gran mayoría de los médicos tienen una pata puesta en el sistema público y en el sistema privado, y ha costado mucho dentro de las distintas presidencias lograr que exista alguna representación o que se logren juntar, digamos, cuáles son los problemas comunes que tenemos en salud privada, con la idea de poder trabajar en algunas soluciones de este tipo de problemas. Hay varios problemas, no solamente esta situación de la crisis y la ISAPRE, pero hay varias situaciones, por ejemplo, que no existe, por ejemplo, una misma relación que hay entre los profesionales y las clínicas. No es pareja, cada clínica tiene su propio formato de relación con los médicos, sin embargo, existen problemas comunes en esto. Para decirles, digamos, la relación que tenemos los médicos con las clínicas no es una relación directamente laboral, sino que es una prestación mutua de servicios. O sea, yo como médico le presto servicio a la clínica y la clínica me presta servicio a mí, ¿ya? Y eso obviamente genera una serie de cosas positivas y una serie de cosas negativas. Y la idea es ver cuáles eran los aspectos comunes que se conjugaban para tratar de establecer algunas políticas que vayan haciendo más equiparable la situación para todas las clínicas y para todos los médicos en general.
Ahora, Eso costó mucho tratar de que el colegio médico se enfocara en esto, claro. Y la idea nuestra es aportar insumos al colegio médico y además nosotros tener algún grado de autonomía para poder nosotros plantear las situaciones que van existiendo. Y por supuesto que esto se acelera un poco, digamos, a partir de la existencia de la crisis de la ISAPRES, pero antes de la crisis de la ISAPRES, recuerden, vino la pandemia. Sí. Y antes de la pandemia estaba el estallido, de hecho, o sea, fue todo, no logramos constituirnos antes de eso. Bueno, hemos estado hablando, cierto, de la crisis de las ISAPRES y las decisiones que se han tomado. Se está discutiendo la ley corta, y donde hubo un recálculo, cierto, del monto que tendrían que devolver las ISAPRES por tabla de factores, pero también ya la superintendencia comenzó a resolver parte de los reclamos que llegaron por el alza de la prima G, cierto, que fue el segundo fallo de la Corte Suprema. Eso ya se está concretando. Y así si se concretaran, digamos, todas las devoluciones, se trata del equivalente al 77% de las utilidades que generaron las ISAPRES el año pasado, el 2023. ¿Qué efectos ha tenido o ha tenido algún efecto de algún tipo en la salud privada esto que ya está pasando? Porque lo de la ley corta lo vamos a hablar, pero es un poquito más a futuro, pero lo que ya está pasando con la prima GES. A ver, el efecto que nosotros, de lo que se ha notado, fundamentalmente hasta el momento, digamos, o sea, una cosa es el efecto que producen nosotros mismos, los médicos, en los cuales hay una incertidumbre tremenda respecto al tratamiento que nosotros podemos seguir dándole a nuestros pacientes, y cuál va a ser el futuro de nuestra fuente laboral, digamos. O sea, claramente eso genera una sensación de incertidumbre que ha sido bien difícil de poder subsanar en todo aspecto. O sea, es básicamente la incertidumbre. Y respecto a cosas concretas, lo que nosotros sí notamos es son retardos en los procesos de pago. Ahí, para que ustedes entiendan un poco cómo se produce. Sí. Es que lo que pasa es que se produce toda una cadena de pago. Hay toda una cadena. Desde que se hace una prestación a un paciente, ese paciente se va de alta, ahí se genera la cuenta médica. Esa cuenta médica es derivada a la ISAPRE. La ISAPRE puede aceptar la cuenta o puede cuestionar, por ejemplo, un código. Por lo tanto, se devuelve y ahí ya tienen un plazo de 60 días. Cuando te devuelven la cuenta porque hay un cuestionamiento de un código o de algún insumo, tienen 60 días más para poder hacer la valorización de esa cuenta finalmente. Es decir, ya tenemos 120 días en los cuales no se realiza el pago de la prestación en cuestión. Recién una vez que la ISAPRE acepta el pago, es decir, se genera la facturación de la cuenta, ahí recién empieza la fiscalización por parte de la superintendencia. Previo a eso, no hay ninguna fiscalización de la superintendencia, eso es lo que se le llama la deuda en tránsito, y una vez que se genera la facturación de la cuenta, recién ahí también se genera la garantía. Por lo tanto, hay entre 4 y 6 meses en los cuales hay una prestación que se realizó, que ya está hecha, hay médicos que trabajaron, hay personal de enfermería que trabajó, personal de kinesiología que trabajó, una clínica que gastó insumos, y recién 6 meses después que se genera la facturación se desencadena la creación de la garantía, por ejemplo. Y una vez que se genera la facturación de la cuenta, recién ahí se puede realizar el copago, por ejemplo, el cobro del copago al paciente y a su vez la activación de los seguros complementarios. Es decir, en el minuto en que recién se genera la prestación hasta que finalmente se completa el pago completo del paciente, son cerca de 6 meses aproximadamente. Y eso es lo que se ha visto enlentecido con este proceso. Es decir, ha habido, y lo cual se ha reflejado un poco en el incremento de la deuda de las ISAPRES hacia los prestadores privados, que ha ido subiendo en forma progresiva. O sea, dentro de las cuentas que tenemos nosotros desde el año pasado a la fecha, desde junio del 2023, de 563.000 millones a octubre del 2023, 652.000 millones de pesos ha subido esta deuda. Y eso, por supuesto, que pone en riesgo a los prestadores de salud, que nosotros nos consideramos prestadores, me refiero a 2 tipos de prestadores: el prestador institucional, que son las clínicas, los centros médicos, etcétera, y nosotros, los médicos y los profesionales, que como nombre genérico nos llamamos prestador individual. Sin embargo, a nosotros nos gusta decirnos médicos, obviamente. Por lo tanto, a nosotros también se nos retarda el pago, considerando que, bueno, detrás de una institución hay una espalda económica de algún grupo económico que es dueño de la institución. Detrás de una doctora o un doctor hay una familia que trata de ser alimentada, digamos. Entonces ahí es donde se genera el problema desde el punto de vista nuestro. Sí, Rodrigo, es decir, recién el pago
alrededor de 7 meses después ahora, desde cuando se produce el alta del paciente, ni siquiera la prestación. ¿Hay alguna alternativa a esto? ¿Fuga de médicos hacia algún otro lugar? Porque la alternativa pareciera ser entonces la salud pública, pero que tampoco está en una situación mejor o incluso peor. ¿Cuál es la alternativa de esto? ¿Qué alternativa tienen los médicos? Mire, nosotros no hemos trabajado en función de alternativas, o sea, tal vez los ejemplos como el caso de la Clínica Las Condes, en los cuales los médicos se fueron y crearon su propio centro, se organizaron en una cooperativa que se llama Medicop, y en esa cooperativa crearon su propio centro con reglas, digamos, porque hay otros temas también que tienen que ver de la relación entre los médicos o los profesionales en general y la clínica, que en el caso de la Clínica Las Condes no hubo ningún respeto hacia el trabajo y la trayectoria de los médicos que trabajan en esa clínica, y los echaron, o sea, fueron sacando médicos, se fueron yendo, producto de que, además la clínica, y hay otro gran tema desde el punto de vista de la superintendencia, de que tampoco existe fiscalización por parte de la superintendencia en cuanto a que cuando la clínica recibe el pago, se le pague al profesional correspondiente, digamos. Entonces, en ese aspecto también había un tema ahí en el caso de la clínica. Ahora, ¿qué alternativa nos quedan a nosotros? O sea, nosotros nos tenemos que ir adaptando a todos los sistemas, más allá del sistema público. Yo, por cierto, trabajo la mitad de mi tiempo en el sistema público. En este momento, de hecho, estoy en el Hospital del Salvador, ahí se nota el edificio de 1904 que tenemos acá. Pero yo trabajo la mitad de mi tiempo en el Hospital del Salvador. Yo he trabajado toda mi vida en el Hospital del Salvador y la otra mitad de mi tiempo en el sistema privado. También trabajo en la Universidad de Chile. Soy profe de la Universidad de Chile. Entonces, o sea, y dentro de las alternativas, ¿perdón? Sí, o sea, conoce perfectamente ambos mundos y también las consecuencias, porque, y ahí quiero sumar la pregunta para la gente que nos está escuchando también, cuando a veces se dice el efecto de si quiebran las ISAPRES, también van a terminar cerrándose, digamos, o terminándose algunos, o van a quebrar algunos prestadores privados, o van a terminar. Y uno dice, pero ¿por qué se mezcla una cosa con otra? Y también a esto le sumo que el sistema público también depende de los prestadores privados. Hay mucha gente que se atiende, que si bien tiene aseguramiento público, o sea, en FONASA, pero se atiende a través de libre elección en el sector privado. ¿Cómo afecta, si nos puede explicar, cómo está afectando lo que está pasando hoy día y por qué se dice tanto, se encadena tanto esto de que si las ISAPRES quiebran, y que podría ocurrir, ¿cierto? Corre riesgo el sistema de prestadores privados. ¿Qué tan real es? ¿O también o es una amenaza? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Ahora, igual hay que entender que esto es de una complejidad grande, tratar de explicarlo en pocos minutos difícil, pero vamos a tratar de hacerlo. Simple, tratemos de hacerlo en simple. ¿Ya? A ver, partiendo de la base de que el 52% de los pacientes FONASA tienen su atención regular en prestadores privados. 52%. O sea, más de la mitad de los pacientes que son FONASA se atienden con médicos de la salud privada. Uh-huh. Por lo tanto, hay un aspecto que, obviamente, si ese volumen de pacientes, que es la mitad de los chilenos, pasan a atenderse al sistema público, imagínense el colapso que eso puede llegar a tener en caso que prestadores privados empiecen a desaparecer en función de la caída de la ISAPRE. Ahora, pregunta, ¿por qué pueden caer los prestadores privados si cae la ISAPRE? Cada una de las ISAPRES para clínicas grandes, y eso es re importante decirlo, digamos, representa un porcentaje de las utilidades que las clínicas pueden llegar a tener. No de las utilidades, sino que de los ingresos. ¿Qué porcentaje en general? Es variable, puede ser entre un 5 y hasta un 30%. Es decir, la caída de una ISAPRE para una clínica grande puede significar una reducción de ingresos de hasta un 30%. ¿De una sola ISAPRE? Sí. No estamos hablando del sistema. De una sola ISAPRE. Sí. Cada ISAPRE representa, como te digo, en ese rango. Claro. Por darte una idea, en Clínica Indisa, por ejemplo, la ISAPRE Cruz Blanca representa un 16% de los pacientes o de los ingresos de la clínica. Uh-huh. Cuando se produjo, en este caso, en el caso de Indisa, que se produjo este quiebre con Cruz Blanca, digamos, obviamente afectó los ingresos de la clínica en el porcentaje que implica eso. Y así son variables, digamos. Cada clínica tiene un porcentaje de representación de cada ISAPRE en cuanto a los ingresos de los pacientes, siendo FONASA en las clínicas un porcentaje bastante bajo. En el caso de Clínica Indisa, que es donde yo trabajo, no más de un 13-14% aproximadamente, que ha ido subiendo en la medida que han ido aumentando los pacientes FONASA, ¿ya? Por lo tanto, a la larga, finalmente, si caen las ISAPRES en cadena,
por supuesto que eso va a afectar el funcionamiento de las clínicas con el riesgo eventual de una quiebra. Y por supuesto con eso también se reduce la oportunidad de atención de ese 52% de los pacientes que se atienden regularmente en el sistema privado de salud, siendo FONASA. Por otra parte, existen dentro de cada ISAPRE hasta 30.000, aproximadamente entre 30 y 60.000 pacientes que tienen patologías caras, es decir, que están en tratamientos caros, y son cerca de 600.000 pacientes en total que tienen preexistencia, y también hablando de totales, 350.000 pacientes que son portadores de enfermedades caras y o sea, con tratamientos de alto costo, ¿ya? Y la gran preocupación al respecto de esto es qué va a pasar con esos pacientes una vez que su ISAPRE caiga, porque al tener preexistencia no son elegibles ni por los seguros complementarios ni por otra ISAPRE. Por lo tanto, esos pacientes obligatoriamente van a tener que caer en el sistema público, y que ya a raíz de la polémica que se ha generado con el caso del Hospital Sotero del Río ya se está viendo nuevamente que las listas de espera están enormes, y que por lo tanto esos pacientes lo que van a hacer es que van a ir a engordar la lista de espera. Es una preocupación real, o sea, más allá de nuestra fuente laboral como médico, lo más importante, creo yo, es qué va a pasar con esos tratamientos que están teniendo esos pacientes, quién los va a financiar, si los va a financiar el Estado, o el Estado tal vez va a sacar alguna plata especial. No sabemos cómo se va a producir eso. Yo sé que desde el gobierno han dicho que ningún paciente va a quedar sin tratamiento, pero eso va a implicar, sí, un gasto fiscal que va a ser más o menos grande. Sí, estamos conversando con el presidente de la Federación Médica de Chile, Rodrigo Julio. Rodrigo, con lo que nos has ilustrado, en realidad también queda claro por qué es tan importante abordar este tema y por qué no solamente implica un impacto en los que son los cotizantes de las ISAPRES. Ahora, el viernes el gobierno ingresó indicación a la ley corta que busca implementar el fallo de las ISAPRES, y lo que se busca, de acuerdo al Ejecutivo, es viabilizar el sistema de ISAPRES. ¿Es así con estas nuevas indicaciones? ¿Avanzamos en esa solución o no? Mira, no, a nosotros, a nuestro grupo particular, y de hecho también con las conversaciones que hemos tenido con el Colegio Médico, nos pareció que el trabajo que se hizo en la Comisión de Salud del Senado, llamando a una comisión experta de tal manera que hicieran las propuestas, nos pareció la forma correcta de trabajar. Es decir, la comisión técnica que se formó en la Comisión de Salud del Senado, que llamó a distintos personeros de distintos sectores políticos con visiones distintas respecto a la salud, y llegaron a un acuerdo donde sacaron un informe bastante extenso, 140 páginas, que fue entregado tanto al presidente de la Comisión de Salud del Senado como al Ejecutivo. Nos parecía la forma correcta de haber trabajado. Nosotros no hemos visto que en el gobierno hayan tenido una actitud similar, es decir, haber llamado una comisión que se dedicara a trabajar para dar estabilidad financiera al sistema. O sea, y por lo tanto la crisis ya viene. O sea, ya los efectos se están empezando a producir, la crisis ya está encima, y como que la sensación que nos queda a nosotros, que más allá de que las indicaciones que hagan en el Ejecutivo, que no tomen lo que se planteó en la Comisión Técnica, pone en riesgo la viabilidad de la ISAPRE. Si uno mira los indicadores de la ISAPRES que le dan viabilidad o sostenibilidad en el tiempo, los indicadores están bien al límite. Entonces, yo encuentro que es relativamente fácil que una ISAPRE caiga por debajo de los indicadores que marcan, digamos, que la ISAPRE tiene que seguir viable antes de la intervención. Y es bien fácil que muchas ISAPRES empiecen a caer por debajo de eso una vez que empiecen a producirse los efectos de la crisis que todavía no se producen. O sea, todavía estamos en una situación de incertidumbre y no hemos visto todavía que eso caiga. ¿Pero qué debiera pasar para que eso no ocurra? Muy cortito, pero ¿qué debiera pasar desde el punto de vista del gremio de ustedes? A estas alturas creo que la opción, a menos que el gobierno haga algunas indicaciones que se acerquen más al informe técnico, que la ISAPRE aporte en capital, que sería la opción que nosotros estamos viendo para que las ISAPRES sobrevivan. No nos queda claro que lo vayan a hacer. Lo que sí yo creo que tiene que pasar en ese aspecto es que tal vez si van a hacer aporte de capital con el objeto de que las ISAPRES aguanten más tiempo, con el objeto de llegar para posteriormente caer en una reforma que trate de darle viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, porque entendiendo que la ISAPRE actualmente existentes, algunas pueden llegar a quebrar, pero no hay nada que impida que nuevas ISAPRES sanas se puedan volver a crear. El problema porque constitucionalmente así existe, digamos, es decir, en este momento pueden crearse nuevas ISAPRES. El ideal
es que se creen bajo normas, bajo reglas diferentes. Es decir, tratar de hacer desaparecer la selección del ingreso, tratar de que la tabla de factores sea una sola, tratar de tener un fondo de compensación de riesgo de tal manera que los pacientes se puedan movilizar entre una ISAPRE y otra, lo cual contiene la existencia de las preexistencias. Que se cree, por ejemplo, que se cambie el modelo de licencias médicas que tenemos hoy día, que implican un gasto enorme tanto para el Estado como para las aseguradoras. Hoy día más del 60% de las cotizaciones obligatorias de FONASA van a dar a licencias médicas y un 30% de ese mismo ingreso a la licencia. O sea, hay toda una serie de propuestas que nosotros hemos hecho y que pueden ir, que nos hubiese gustado que se hubieran estado contenidas en la ley corta, que cambien un poco la estructura de la ISAPRE y que le den sostenibilidad en el tiempo. Perfecto. Entendiendo que... Sí, perdón, Sí, Constanza. se nos acaba el tiempo, Rodrigo, y bueno, nos queda clarísimo el punto sobre lo que plantea la presidencia de la Federación Médica de Chile. Muchas gracias, Rodrigo Julio, presidente de la Federación, por esta conversación aquí en Mercado Central. Que tengas muy buen día. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias.